Sitio donde nace nuestro sol. O bien, como solía decir la tribu indígena Caquetía, Chichiriviche. Es el nombre que hoy día se da a una localidad o pueblo en el estado Falcón de Venezuela. Este lugar es inmensamente popular en el país por sus increíbles playas y por tener los embarcaderos con la salida más cercana a los mejores cayos del Parque Nacional Morrocoy. Más sin embargo, este tiene más que solo playas y es por eso que en este video vamos a hacer un tour por el refugio de fauna que tiene este, pasando por lugares enigmáticos como la Cueva del Indio, la Cueva de la Virgen, entre otros lugares destacados, quedándonos al final en una de las playas más increíbles de la zona. Más adelante vamos a ver los precios también de todo. En este video te vamos a enseñar Chichiriviche como no lo habías conocido antes. Acompáñanos, no lo dudes. Así que sin más, comencemos. Nuestra aventura comenzó bien tempranito cuando nos pasaron buscando por donde nos estamos quedando en Valencia. De Valencia a Chichiriviche en auto es alrededor de 2 horas. En el camino nos detuvimos en el Palito para comernos nuestras empanaditas con su respectiva maltita. Estas vienen incluidas en el precio del tour que estamos pagando. Cuando vas en este sentido a Chichiriviche o a Tucacas, pasas por el famoso Camino de la Felicidad, que es esta parte de la carretera donde podemos ver estas espectaculares palmeras a ambos lados y el mar ahí mismo. Si ven muchos autos detenidos es porque claro tienes que detenerte aquí para tomarte unas fotos increíbles, totalmente vale la pena. Seguimos nuestro camino después y llegamos a Chichiriviche. Ya siguiendo en la calle principal de Chichiriviche, al llegar al final de esta, llegamos a los distintos embarcaderos que tiene este hermoso pueblo. Podemos ver una buena afluencia de personas y de autobuses al final en esta zona, lo que nos da a entender que sí es una zona muy popular al final. Aquí podemos ver algunos precios para la salida de las lanchas desde estos puertos a los cayos correspondientes. Ese precio es para la lancha completa de hasta 10 personas, que en nuestro caso pues ya venía incluido en el paquete que estamos pagando. Ya más adelante al final les damos el precio. Por ahora pues solo esperamos la lancha para comenzar esta aventura. Casi de inmediato llegó la lancha en el que vamos a estar conociendo Chichiriviche el día de hoy. Y así salimos de este puerto, ya podemos tener una mejor vista de los distintos puertos de Chichiriviche desde aquí. Como les comentábamos al inicio, uno de los grandes atractivos de Chichiriviche es salir desde estos puertos a los distintos cayos del Parque Nacional Morrocoy. Que si no lo saben, un cayo no es más que una isla muy pequeña. Desde aquí podemos ver el cayo más cercano a los puertos, que es Cayo Muerto. Se dice que ese cayo tiene el nombre de Cayo Muerto por un enfrentamiento que hubo entre los indígenas de la zona y los colonizadores españoles ya hace muchísimos años, evidentemente. Enfrentamiento en el que cayó el capitán de uno de los barcos de los españoles, el cual fue enterrado en esa misma isla. También se dice que este cayo solía ser un cementerio indígena. Así que bueno, ahora sí vamos a adentrarnos un poco más por el cerro de Chichiriviche y por el refugio de fauna de Cuare, que es como se llama esta zona, que es un gran refugio de distintas especies animales. Muchas de ellas en peligro de extinción, y ahí vemos lo importante que es reservar esta zona. Nosotros lo llamamos la montaña mágica. Acá hay muchas imágenes reflejadas que dependiendo de su imaginación las vamos a poder ver. Aquí vamos a ver a un león. Fíjense de este lado. Se parece un gatito. Ya lo vi. Parece un gatito. Sí, parece un gatito. Esa es la cara del Gatito león. triste. Gatito. Está triste. Lindo gatito. Está el cerro partido en dos. Ahí vamos a ver dos indios girándose finamente. Ah, mira, ya vi las caras. Sí. Esos son los indios cara a cara. Dicen que es un indio anciano y un indio joven. Muy majestuoso e interesante todas las cuevas y formaciones que se pueden ver en las montañas. Este barco, amigos, se llamaba La Gaviota. Era un barco muy pesado, hecho de 3 capas: hierro, cemento, hierro. Era un barco que se encargaba de hacer viajes cortos como a Curazao, en fin. Y como ya este barco estaba muy viejo, muy deteriorado, fue encallado aquí en 1916. Este barco era de León Jurado. León Jurado fue el primer gobernador de acá del estado de Falcón. Las aves que se ven aquí son gaviotas haciéndole honor a su nombre. Muchas de estas gaviotas no son de aquí como tal, sino que son de otros países. Y esto se puede saber ya que ellos tienen unos collarcitos, unos identificadores en sus patas con la bandera correspondiente a su país. En cierta época del año vienen aquí para huir del frío. En esta zona también podemos conseguir los distintos canales donde podemos ver que estamos rodeados de distintos manglares.
que son esta distintiva especie de árboles que vemos. La verdad, bastante bonito. Agárrense de las manos, que vamos a entrar al canal del amor. Este es el canal del amor, chicos. Este canal es muy famoso porque dicen que aquí entran 2 y salen 3, así que bueno, no puede. Bueno, pues. Ay, sí funciona porque yo he traído para acá bastante familias que se compran en la calle. Yo pensé que le iba a decir si funciona, Sí, porque con ya el yo tiempo tengo como lo hemos 5. multiplicado. Ay, con el tiempo me llaman para ser padrino y todo. Ah, bueno, venga que usted fue partícipe. Como hay uno que me llaman para mentarme la madre también. ¿Para qué me metiste en papá? Muy bonito. Y así nos despedimos de estos canales y vamos camino a nuestra siguiente parada, la Cueva del Indio. Tiene este nombre por ser una cueva la cual está llena de petroglifos hechos por una antigua civilización indígena y resulta ser una de las atracciones turísticas más populares de esta zona más allá de las playas. Esta cueva, y bueno, desde la entrada pudimos ver lo repleta que está de cangrejos. Aquí vamos a ver algunas por aquí. Vemos esta que se está escondiendo. No te vamos a hacer nada, amiguitas, no te preocupes. Nada más en la entrada de la cueva tiene información bastante interesante en estas carteleras. Ahí nos dan a entender un poquito de lo que significan los diferentes petroglifos que podemos ver en las paredes. Ahí a lo lejos ya podemos ver alguna carita. Vemos alguna carita sonriente por ahí, pues ya se puede alcanzar a ver. Y de verdad que las carteleras son muy útiles para poder entender más o menos qué quieren decir. Por aquí, por ejemplo, el dibujito que está levantando los brazos nos da a entender que es una forma de dar gracias, por ejemplo. Definitivamente sabemos ya quiénes crearon los emojis de verdad. Nos adentramos en la cueva y ya podemos sentir una paz increíble, una calma tremenda. No entra ni brisa, viento aquí, nada. Es una paz total lo que se siente dentro de esta cueva. Que ojo, no es totalmente cerrada. La parte de arriba se encuentra descubierta. Wow, ¿Qué les parece? brutal. Podemos ver la formación de muchas estalactitas también en esta zona. Nos sorprendió sobremanera este lugar. Es indescriptible lo que se siente. Yo sinceramente pues nunca las había probado. Fue la primera vez, siempre, con respeto. ¿Cómo se come? ¿Solo Sí, lo succiona? echas un poquito de limón. Pero no preguntaba, yo veía a la gente. Bueno, no vale. Un placer. Tuyo le queda una. No, yo quería retomarle. Está rico. Muy sabrosa la ostra y ahora sí salimos en camino a nuestra siguiente parada, la Cueva de la Virgen. Así que seguimos recorriendo la zona del cerro de Chichiriviche y podemos ir viendo vírgenes ya cerca de la entrada de esto. Todas estas vírgenes que vemos representan promesas de las personas hacia la Virgen, que luego son pagadas aquí. Más allá de las creencias que pueda tener cada quien, al final esto es algo bastante relevante para la zona y también un lugar turístico muy atractivo para muchas otras personas. Es sorprendente la cantidad de vírgenes que podemos ver aquí y bastante curioso cómo las paredes parecieran flotar. Vemos cómo se mete el agua por debajo y no vemos dónde termina realmente. Por allá arriba se puede ver la primera virgen que se puso en esta zona y ya después, como podemos ver, se llenó un montón con muchas más.
Y esta fue la cueva de la Virgen, sumamente interesante. Y llegamos a nuestra última parada, la playa Punta Varadero. Chichiriviche solía ser un pueblo cementero y precisamente en este puerto es donde se llenaban los buques con el cemento correspondiente. Con la gran cantidad de cemento que se ponía dentro de ellos, estos se volvían bastante pesados, lo que causaba que muchas veces se quedaran ahí varados y no pudieran salir. Y de ahí viene el nombre de esta playa, Playa Varadero o Punta Varadero. Esta es una de las playas más paradisíacas de todo el Parque Nacional Morrocoy y por ende una de las más populares. Al estar próximo de una zona de refugio, en esta playa como tal no pueden pararse yates u otras embarcaciones y es por eso que lo vemos tan despejado a diferencia de la mayoría de los cayos o playas del Parque Nacional Morrocoy. Aquí podemos apreciar la naturaleza sin duda en su mayor esplendor. Como se ve a lo largo del video no hacía nada de sol, además que tiene bastantes árboles esta zona, así que no necesitamos un toldo como tal. Pusimos nuestras cosas aquí y ya. Bueno, a mí en el colegio de pequeño me enseñaron que el mar es azul por el reflejo del cielo sobre el agua. Más sin embargo, han visto a lo largo del video hasta ahora como todo está bastante nublado. Incluso se nota como el cielo está súper nublado. Y con todo y eso, el agua está increíblemente azul, está muy bonito. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué el mar es azul? Ustedes saben la verdadera explicación de ello. Bueno, si lo saben, por favor, déjalo en los comentarios y ilústrenme con su conocimiento. Además del característico color azul, vemos lo limpia y despejada que está el agua. Nos encanta. Desventaja de que no haya sol, que está un poquito fría el agua. Un poquito, solo un poquito, sin exagerar. A ver si sale el sol. Poco a poco se ha ido despejando el cielo, lo que nos ha permitido pues ver más lo hermoso que es esta playa. ¿Sí? Para comer pedimos estos pescaditos que tuvieron un precio de $10. Está bastante bien. Pero siempre está la opción también de traerte algo tú y por qué no, un pancito, unos sanduchitos con diablitos que son clásicos en las playas venezolanas. Más allá de toda la zona turística que tiene la playa y toda la zona atendida, también esta playa es inmensa y podemos ver una gran parte en la que tiene una gran cantidad de basura. Esto al final basura que trae el mar como tal. Destacar que esta ya es una zona apartada de donde nos estamos quedando. Nos estamos quedando es por allá y si sigues caminando a lo largo de la playa pues te encuentras toda esta basura. Y es bastante triste, sobre todo sabiendo que es una zona refugio donde viven muchos animales en peligro de extinción. Y ya nos estamos despidiendo de la playa Punta Varadero. Todo el recorrido del día de hoy, desde el transporte, desde las empanadas del inicio, de toda la guiatura, agua, café, entre otras facilidades, fueron parte del tour que pagamos con nuestros amigos de Latitude Experiences. Voy a dejar su Instagram aquí en la descripción del video. Pagamos $34 por persona, lo cual vale totalmente la pena. La pasamos increíble el día de hoy, lo recomendamos totalmente. Si tienes alguna duda o observación, la puedes dejar aquí en los comentarios y te vamos a responder. Muchas gracias por ver el video, espero te haya gustado. No olvides darle pulgar arriba, suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego.